Un cordial saludo, profesor Javier. En el siguiente video es en caso de que no se le llegue a compilar el código. Entonces, pues haré una breve explicación. Yo tenía en mi diagrama de clases, tenía 5 bases de datos, las cuales integré en este código, como para pues, tratar de entender mucho mejor la codificación de los digamos, parámetros que cada uno conlleva. Entonces decidí como tal integrarlos todos dentro del código. Entonces, dentro de esos tenemos las bases de finca, mantenimiento, de la maquinaria, de los repuestos y de las zonas. A estas pues ya les había hecho sus respectivas clases en el trabajo anterior, si no me recuerdo, donde las tenemos por acá. Entonces, yo decidí no hacerlas dentro de una de estas clases, sino hacer como tal una interfaz en donde pues tuviera todo, ¿sí? En esta interfaz tengo la parte de la parte gráfica, en donde utilizamos la librería de Tkinter. eh, Estos son pues, los lineamientos como tal de la base de datos de finca, así la llamé, a esa definición. Pues está la parte visual, está la parte de los botones con su interacción. eh, Estos también son las definiciones a las cuales le hice el cambio, o sea, para hacer ciertos cambios, en este caso para limpiar los datos de esa parte gráfica. Bueno, me imagino que su merced de pronto entenderá esto un poquito más. Eh, lo voy a compilar, pero voy a mostrar como tal los apartados. Esta sería la base de la finca, hasta por acá, hasta, bueno, y las llamé como tal pestañas, ¿sí? Entonces, tengo pues en varias pestañas. El resto del código pues sería básicamente lo mismo, solo reemplazando ciertas variables y ciertas definiciones, ¿sí? Entonces, en el mantenimiento tenemos ahí el otro por acá, el de base de datos de máquina. Por acá tengo el otro. Ay, me pasé, creo. Máquina. Este es el otro, el de repuestos. Y este de acá es el de zona. Entonces, pues la verdad sí me extendí un poquito en el código, pero básicamente cómo funciona el primero, en este caso pues sería el de datos finca, cómo funciona el primero, funcionan los demás. Entonces lo voy a compilar. Ah, bueno, no sin antes decir que esta base de datos, ahora tengo un módulo de base de datos, ese también funciona pues de la misma manera, en donde pues puse la definición de crear las tablas. Esta pues en este caso fue mi última tabla que creé con una variable pues, de nombre. En estas de aquí, en las de insertar datos, leer datos de finca, leer, bueno, todos estos definiciones, les puse como tal la base de datos directamente, ya que para hacer la conexión a la interfaz, a los demás datos, fue, digamos, que la manera más fácil de llamar a estos definiciones. No sé si de pronto habría una manera en donde pues, se pueda reutilizar esta parte del código para llamar diferentes bases, pero siento que pues, así se me hizo más fácil y pues con más coherencia, ya que a la hora de llamarlas, solo las llamaba al último, por su nombre, acá. Entonces, ¿cómo funcionan estos hasta acá? Vendría siendo los de finca, ¿sí? Toda esta parte del código. Entonces, ¿cómo funciona este? Funcionan los demás. La única diferencia es que pues, la tabla de datos es diferente. Entonces, por ejemplo, acá ya es de mantenimiento y bueno, de ahí para abajo pues todas cambian. Le puse esto como para diferenciar el código como tal, para saber si eh, bueno, qué era y qué hace. En esta parte de aquí, pues hice las pruebas de las definiciones a cada una de estas pruebas. No lo hice para las demás porque pues, no lo vi necesario. Entonces, pues no lo hice como tal para las demás. Bueno, entonces acá en la interfaz le voy a ejecutar el código. Entonces lo ejecutamos, sería de esta manera, pues tiene su nombre, base de datos, tiene diferentes pestañas, lo que es la base finca, base de mantenimiento, base maquinaria, base de repuesto y base de zona. A todas estas ya les había puesto como tal una lista de, bueno, una base de datos. En esta base de datos traté de hacer, digamos, una alineación de los IDs. Ejemplo, que, no sé, borré esta. Entonces sabemos que va a quedar solo tercera y quinta. Entonces, bueno, ahí lo hice solo para que él continuara con un ID, sí, con el mismo número, sí, el consecutivo anterior. Es decir, voy a crear acá una solita. Lo hice así para que sea más fácil. En este caso, si yo borro esta, no, borro esta, el consecutivo que me estaba dando anterior era con el mismo 6. Entonces, si yo vuelvo a guardar unos datos, ya no sería con la sexta, sino con una séptima. Entonces, lo que hice fue poner una definición para que él me pusiera sobre el último dato que tengo acá y no sobre la actualización que tiene Python en ese apartado de- del continuo. Se me olvidó cómo se llama eso. em, del autoincremento. Del autoincremento. Entonces, Python como que lo sigue al último que él tenía y no al último que tenía en la lista. Entonces, hice una definición que, si no estoy mal, creo que la tengo acá, que es, a ver, déjame ver, que es, ah, se me perdió. El de iniciar el de la finca. Entonces, bueno, este pues también lo puse para los demás. Hice la conexión con SQL, el cursor. Este cursor.execute es donde le agregué el actualizar los datos. Eh, en el SQLite de secuencia, la secuencia de SQLite, para leer bueno, para que se inicie desde la secuencia cero en la base de datos de finca. Eh, interfaz. Ah, bueno, vamos acá. Ah, espera, porque creo que no se me está compartiendo. A ver, compartir. Ah, sí, qué pena. Ahí, listo, voy a compartir esta. No sé si ahora sí se está viendo esta como tal.
Listo, entonces le explicaba nuevamente la interfaz. Esta es la interfaz, tengo el nombre de la base de datos, la base de datos de finca, mantenimiento, la de maquinaria, la de repuesto y la de zona, con sus respectivas bases de datos. Mm, entonces, por ejemplo, aquí voy a seleccionar una, por ejemplo, para mostrar la interacción con limpiar datos. Ahí me los borro como tal de los text box, pero no como tal de acá de la tabla. Entonces, por ejemplo, acá creo uno vacío para poderlo actualizar o borrar. Primero lo voy a dar a actualizar, que en este caso pues vamos a ponerle, no sé, María, o nombre de la finca, eh, ay, nombre de la finca, no sé, ver, ver. Ubicación, Madrid. Propietario, Nicolás. Entonces lo actualizamos y en nombre, en el ID de sexto nombre de la finca, pues acá debería aparecer Verbena, ubicación Madrid y propietario, pues Nicolás. Bueno, hice también este apartado, no sé si se alcanza a ver. Eh, bueno, me aparece toda la pantalla. Este, voy a compartir este. Eh, listo, me aparece este apartado en donde pues, hice pues, actualización con nombres de actualización, en donde pues, se ven reflejadas las actualizaciones que se hizo. En este caso dice los datos actualizados son nombre de la finca, verbena, ubicación Madrid, propietario Nicole. Entonces le voy a aceptar y como tal pues acá se ve reflejado la información. Eliminamos este, el botón de eliminar pues funciona correctamente y guardar datos pues también. Entonces voy a agregarlo nuevamente, verbena, Madrid y Nicole. Guardar datos. Listo, acá lo podemos ver reflejado. Entonces lo elimino. Y así funcionaría básicamente los demás. Entonces aquí para limpiar los datos voy a guardar una vacía. En este caso, aquí podemos ver que está esto vacío. Le podemos actualizar los datos. Ay, discúlpame. No sé, por ejemplo, hola, fecha, estoy que es 31 del 03 del 2026. Descripción del mantenimiento por ejemplo, puesto $500. Listo, le voy a actualizar. Ahí se me muestra la página de actualización. La actualizo y dice hola, bueno, la fecha, la descripción y elimino los datos. Y así sería para las demás. Entonces, guardamos uno vacío. Este acá actualizamos, por ejemplo, hola, actualizar. Acá ya se ve el tipo hola. Lo eliminamos. En este de limpiar datos, le limpiamos los datos. Lo mismo para este. Nombre del repuesto, voy a poner solo hola. Lo voy a guardar. Me sigue el consecutivo. Acá dice, bueno, hola. Actualizar. Le vamos a poner. mm, eh, mm, ¿Qué tal? En actualizar. Acá me dice qué tal. Para limpiar los datos, aquí está. Y para eliminar. Ese sería para zona. Para zona sería, no sé, Madrid, por ejemplo. Código de la zona, no sé, 02. Y ubicación de la zona, Central, por ejemplo. Guardo los datos. Ahí se guardan en el último. En este caso, este. Acá le voy a limpiar datos, me los limpia. Pues actualizar los datos, por ejemplo, ya no es Madrid, sino, por ejemplo, Bogotá. Entonces le voy a actualizar. Y el 11 ya se me actualizó con Bogotá. Y lo eliminas. Y ese sería, pues, el de finca de la base de datos, ¿sí? Conectado con la base de datos. La base de datos me aparecen acá. Entonces, base de datos finca, base de datos mantenimiento, base de datos maquinaria, base de datos repuesto, base de datos de zona. Entonces, bueno, no sé si tal vez en este bueno, va a ser ejecutar esta parte del código, en donde ya no le va, bueno, para crear una base de datos, para que sea pues, evidente, va a ponerle solo hola, así. Eh, entonces, vengo acá a la parte del código, esto de acá lo quito, y esto, por ejemplo, base de datos, y lo cambio a hola. Esto lo ejecuto. Y aquí ya se me ve la base de datos, en donde pues abro el SQLite, se me ve por acá. Entonces, como yo había creado aquí, bueno, ya lo había puesto con zona, pues debería aparecerme ID de zona, ID de nombre, código de la zona y ubicación, porque pues no le cambias nada a esto, solo el nombre como tal, es como un ejemplo. Entonces aquí abro la base de datos, en este caso lo tengo por aquí, me metes, ¿a dónde me metí? Ahí me metí a otro lado. Por aquí, y en el diablo. Perfecto. Entonces ahí tenemos lo que es el ID de la zona con la llave primaria pues, de tipo entero y de autoincremento. Nombre de la zona, código de la zona, ubicación de la zona, pues bueno, todo igual, todo tiene texto y pues lo puse con no nulo para que pues no se pusieran las casillas en vacío, aunque en el código ya podemos ver que yo podía guardar datos vacíos. Tal vez pues en el futuro se pueda arreglar esto, pero pues no quise alargar más el código de lo que ya estaba. Entonces, no siendo más, creo que eso sería todo por aquí. Muchas gracias por la atención.